Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión para conversar un poco sobre diseño de puentes aplicado a un caso muy específico que es el caso de represas hidroeléctricas. El día de hoy nos acompaña un ponente con una trayectoria profesional y de investigación bastante interesante, el profesor Sekou Katakoli. En un momento hablaremos un poco de él y de su experiencia en este ramo en particular. El profesor Sekou Katakoli forma parte del equipo de profesores que conforman el Máster Internacional en Proyecto y Construcción de Puentes. Quien les habla en este momento, el profesor Edinson Guanches, a cargo de la dirección de este máster en modalidad totalmente online, en función ya ya que tengo acá un mensaje con algo de audio. Les quería hacerle, ya para continuar la pregunta, ¿cómo estamos de audio? El profesor Sekou, puedes probar poner en mute el micro, Sekou, ¿El mío? para ver. Sí, ahora sí. Sí, es que teníamos los dos micrófonos en simultáneo. Ahí está el mío. Ahorita estoy Perfecto, normal. Okay. perfecto. Ahora sí, sí, que captamos mucho ruido externo. Bueno, antes de continuar con la presentación del día de hoy, me vuelven a confirmar, por favor, cómo estamos de audio, si nos perciben bien, y continuamos. Por favor. Les pediría que nos notifiquen a través del panel de preguntas y podemos continuar con la sesión. Bueno, muy bien, perfecto. Ya nos indican por acá. Excelente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por su retroalimentación, por sus comentarios. Bueno, antes de empezar con la presentación, simplemente quiero indicarle a los asistentes, el profesor Sekou Katakoli, que hoy nos acompaña, forma parte del equipo de profesores del Máster Internacional en Proyecto y Construcción de Puentes. Este máster es un máster en modalidad totalmente online y tiene una división, ya al final de la presentación hablaremos con más detalle del máster, pero tiene una división a nivel de contenido muy interesante porque permite que los profesionales que inician o que están dedicados al área de diseño de puentes puedan conseguir literalmente la información característica de cada situación en la que se encuentre. Es decir, hay profesionales que están más en el tópico de diseño, entonces hay parte del temario dedicado al diseño de puentes de concreto u hormigón. Incluso la primera fase del máster inicia con un diseño sometido únicamente a cargas gravitacionales y cargas móviles. Luego otra sección del máster está dedicado a diseños de puentes en acero estructural, para luego pasar a la fase de diseño sismo resistente. Algo de esto nos va a conversar hoy el profesor Sekou en su presentación. Y luego pasamos a otros módulos que tienen que ver ya con la parte de diseño de cimentaciones y elementos de contención lateral de estructuras que forman parte o son componentes de una estructura típica de puente. Y ya finalmente todo un módulo de fabricación, construcción y montaje y mantenimiento de puentes, que además tiene la versatilidad de integrar lo que es la filosofía BRIM, el Bridge Information Modeling, para ya hacer uso de herramientas tecnológicas de última generación, como por ejemplo modelado de puentes mediante el software Tecla, implantación de puentes mediante el uso de Autodesk Civil 3D y así sucesivamente. Y bueno, tiene adicionalmente un compendio de temas complementarios como los que presenta hoy el profesor Sekou, y que al final de su presentación tendremos tiempo también para discutir algunos tópicos y algunas particularidades de este programa de formación, caracterizado por presencia de diferentes profesionales que se desempeñan en diferentes ámbitos. Hay profesores que son del área de diseño, hay profesores que son del área académica, hay profesores que son del área de proyecto y construcción, hay profesionales dedicados al área de cimentaciones, respuesta sísmica del terreno. O sea que una de las versatilidades que ofrece el programa es simplemente la gran diversidad a nivel de especialización que poseen los profesores de este máster. Entonces, bueno, ya para dar paso al profesor Sekou, de igual forma estaremos revisando esta información al final a través de nuestra web de Sigurat. Podrán ir al módulo de másteres y dentro de máster podrán ubicar la información correspondiente al máster en proyecto y construcción de puentes, donde podrán descargar el catálogo que hace un momento visualizábamos en nuestra web.
Entonces, bueno, voy a darle paso al profesor Secu mientras él va tomando la pantalla para mostrarnos su presentación. Yo voy a ir revisando acá la información también porque quiero hablarles un poco del profesor Secu antes de iniciar. Entonces, vamos a hacerlo. Secu, deberías tener en este momento un aviso para dar a activar y que podamos visualizar tu pantalla. Por favor, nos ¿Sí indica me que escuchas? sí, te escuchamos perfectamente. Okay, bien. Muy bien, la vemos perfecto. Antes de iniciar, entonces vamos a hablar quién es el profesor Secu Catacoli. El profesor Secu Catacoli es ingeniero civil con maestría en ingeniería estructural de la Universidad del Valle en Colombia, doctor en ingeniería sísmica de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. Se desempeña como miembro del equipo de análisis y diseño estructural de BC Hydro, una de las compañías de generación de energía eléctrica más grandes de Norteamérica. Tiene amplia experiencia en el análisis y reforzamiento sísmico de represas hidroeléctricas de concreto y sus diferentes componentes estructurales, tales como puentes, compuertas, etc. Profesor Secu, que forma parte del equipo de profesores del Máster en Diseño y Construcción y de Proyectos de Puentes de Sigurat, hoy nos trae una presentación que se denomina Análisis sísmico de puentes en represas hidroeléctricas de concreto. En líneas generales, él discutirá las particularidades del análisis sísmico de puentes que forman parte de este tipo de obra tan específico como es la represas hidroeléctricas de concreto, y se discuten entonces aspectos de interacción fluido, suelo, estructura que se consideran los análisis dinámicos requeridos para evaluar las demandas sísmicas de puente en este tipo de estructura. ¿Okay? Y va a presentar también algunos casos prácticos. Entonces, bueno, sin más a qué hacer referencia, bienvenido Secu, por acá vemos tu pantalla, un gusto tenerte por acá. Voy a complementar que además el profesor Secu, una persona que conocemos ya desde hace algunos años. Tuve la oportunidad de compartir con él en el Congreso Mundial de Sismología en el 2012, donde llevaba un trabajo de investigación muy interesante en la respuesta sísmica de puentes desviados con fenómenos de interacción sobre la estructura. Y bueno, y él de verdad que no para y ha seguido avanzando en todo este mundo de la investigación, pero además con enfoque práctico a nivel de proyecto. Y bueno, y es parte de los que nos presenta el profesor Secu el día de hoy. Entonces, bueno, bienvenido Secu, gustazo tenerte por acá, todo tuyo a la audiencia. Muchísimas gracias, Edinson. Como les comentaba Edinson, el título de mi presentación es Análisis sísmico de puentes en represas hidroeléctricas de concreto. Para darles una idea de cómo hacer la presentación, primero vamos a comenzar con una introducción, luego vamos a discutir algunos aspectos de las diferencias en la amenaza sísmica, luego discutiré algunos temas que tienen que ver con la interacción fundación, estructura en este tipo de puentes. Hablaremos de demandas de desplazamiento, demandas de fuerza y demandas de aceleración, demandas de fuerza y desplazamiento. Y hablaremos también de los fenómenos de interacción suelo-estructura. Solo porque yo sé que tenemos personas con diferentes, que vienen de diferentes backgrounds, ¿cierto? Solo para colocarnos todos en el mismo contexto, empezaré primero describiéndoles los componentes generales de una represa. Como podemos observar aquí en la figura, en una represa generalmente tenemos el reservoir o tenemos el embalse. Además del embalse, tenemos en el embalse lo que le llamamos nosotros la cara upstream de la represa, o la cara pues que está enfrente del agua. Tenemos también en una represa en general, usualmente ellas tienen un puente que la atraviesa transversalmente de un lado al otro. El puente no solo es importante para el flujo vehicular, sino que también lo es para el control de la represa después de un terremoto. Por ejemplo, en esta represa, aquí les hago un zoom, en esta represa, aquí estos salones y estos cubículos que les muestro, que les señalo aquí, esos cubículos es donde están las salas de control. Las salas de control es donde está todo el equipo que permite controlar la apertura o el cierre de las compuertas.
que es crítico en un evento sísmico, porque usualmente lo que uno quiere durante un sismo es tener la capacidad de controlar las compuertas, porque si sucede un terremoto y yo pierdo mis compuertas, entonces pierdo la capacidad de controlar el flujo, lo que significa que la represa sencillamente pues, se puede romper o puede empezar a tener un flujo descontrolado, lo que va a significar que va a generar unas inundaciones downstream o va en la corriente baja, siguiendo la corriente de la dirección de la corriente de la represa. Otro componente de las represas es estos puentes grúa que también se utilizan para subir las represas. Pasemos aquí de pronto a una vista más detallada. Un segundo. En una vista más detallada, aquí tenemos el puente. Principalmente yo voy a tratar en esta presentación de irles diciendo diferencias en el análisis de represas con lo que es el análisis tradicional de un puente. Y también otra cosa que vamos a estar especificando a lo largo de la presentación es por qué se necesitan hacer análisis cronológicos en el tiempo cuando se habla de represas. Entonces, una de las diferencias de las represas el diseño de un puente de una represa comparado con el diseño de un puente tradicional es que el puente de la represa se apoya sobre la represa. En un puente tradicional, estos apoyos van a estar directamente sobre el suelo, mientras que en una represa están sobre la represa y la represa a su vez está sobre la roca. Y estamos hablando de que las represas son estructuras que tienen unas alturas de 40, 50 metros, lo que significa que ya solo la represa produce una amplificación considerable de la carga sísmica y adicionalmente esa carga se vuelve y se amplifica por los efectos del puente o las estructuras que hay encima de la represa. Otro aspecto interesante del diseño de puentes de las represas es que hay interacción con más componentes. Como les mostraba al principio, el puente se apoya sobre la represa, pero a su vez la represa está interactuando con el agua y está interactuando con la fundación. O sea que en últimas el puente termina interactuando con el agua y termina interactuando con los defectos de la fundación. Adicional a ello, hay una serie de estructuras que también afectan los soportes del puente. Estas estructuras son los puentes grúas, tenemos aquí estas estructuras de control, tenemos también las compuertas. Entonces es un sistema, esa es una de las principales diferencias, es un sistema en el cual interactúan muchos componentes. Comparado con lo que es el análisis de un puente tradicional, aquí tenemos muchos otros componentes nuevos. Solo para que estemos con el mismo lenguaje, entonces a estos le denominamos peers. Me van a tener que perdonar porque pues algunas de las imágenes las tenía en inglés, además que preferí dejarlas algunas en inglés porque como sé que tenemos personas de diferentes lugares, en algunos lugares sé que la terminología puede ser diferente, entonces pienso que generaba menos confusión si dejaba un nombre estándar en inglés, entonces vamos a estar haciendo un switch en algunos momentos entre algunos términos en español y términos en inglés a lo largo de la presentación. Cuando hacemos un análisis tridimensional completo de una represa, así es como luce un modelo para analizar un puente o para analizar los componentes de la represa. Ya solo para mostrarles en aquí está aquí está el puente, esta zona, pero también tenemos para una represa, tenemos el agua aquí, el fluido, tenemos por aquí una capa exterior, que es una capa que modela el suelo y la extensión infinita del suelo, le llamamos los layers absorbentes o la capa absorbente. Ya más adelante les voy a explicar un poco más en qué consiste ese concepto. Tenemos también tenemos que seguir la topografía de la fundación. Una de las características de las represas es que las represas están usualmente apoyadas sobre roca, las represas de gravedad y las represas de concreto. Y tenemos pues los diferentes componentes de la represa, disipadores hidráulicos, tenemos compuertas en estas zonas, por aquí también pues no lo estoy visualizando ahora, pero están los puentes grúas. Eso es un sistema con varios componentes incluidos.
Entonces, y además de eso, además del fluido, cada uno de esos componentes, las represas se construyen en bloques. Como ustedes pueden ver aquí, yo creo que esta es una visual clara. Aquí vemos como todo un bloque de concreto y aquí observan ustedes como unas líneas horizontales. Esas líneas son juntas frías. Las represas, el cuerpo de la represa no tiene reforzamiento, no tiene hierro, no tiene acero de refuerzo, es solo concreto masivo. Entonces, la forma como se construye o como se construye, especialmente las represas antiguas, es que se van echando diferentes capas de concreto, diga usted 1 metro, bueno, depende de la tecnología que se utilice, pero se van echando capas de concreto, se deja que se solidifique, se hace una junta de fría, otra capa, entonces hay unas juntas horizontales. Pero adicional a las juntas horizontales, también cada bloque de la represa, cada uno de estos bloques está unido por juntas de contracción verticales. O sea, tenemos juntas horizontales y juntas verticales. ¿Cuál es el problema de estas juntas en un puente o en este tipo de represas cuando sucede un terremoto? Que como no tienen refuerzo, y si tenemos un terremoto con la suficiente capacidad, entonces esas juntas, como son juntas frías, ante una excitación horizontal y vertical fuerte, tienen la capacidad de romperse, lo que genera un deslizamiento de la represa. Y ahí es donde empiezan a aparecer los detalles interesantes en el análisis también de estas estructuras, que contrario al análisis de muchos otros puentes, aquí hay que analizar fenómenos de deslizamiento horizontal y vertical entre las juntas de contracción vertical de la represa. Bueno, vamos a empezar entonces a ir hablando de algunas diferencias claves en el análisis de esas represas y por qué nosotros las analizamos así. Lo primero es que los puentes en las represas y las represas generales tenemos una amenaza sísmica mucho mayor. Los periodos de retorno son de 10.000 años, los periodos con los que trabajamos en las represas. Es decir, para darles una idea un poco más clara, en un puente tradicional, el periodo de retorno de un terremoto es alrededor de 1.000 años o algunos 2.500 años. En las represas son 10.000 años. ¿Eso qué significa? Significa que trabajamos con terremotos que son mucho más fuertes, mucho más fuertes. ¿Y por qué? ¿Por qué decidir trabajar con periodos de retorno de 10.000 años? Sencillamente por las consecuencias del daño en una represa. Si una represa se rompe, pues genera una catástrofe en las comunidades que están downstream, que están bajo corriente del reservor, se inundarían comunidades, pues es sencillamente una catástrofe toda esa agua liberada de un momento a otro. Como los periodos de retorno son altos, como la consecuencia del daño es tan crítica, usualmente para represas hay que realizar estudios de amenaza sísmica específicos. Los que de pronto tienen ya alguna familiaridad con los conceptos sísmicos saben que la amenaza sísmica, una de las formas de describirla, es a través de algo que se llama el espectro de diseño. O sea, usualmente los códigos generan espectros de diseño para regionales, para un departamento, para una nación, para zonas. Para represas hay que generar un espectro de diseño y hacer todos los estudios que eso conlleva para el sitio específico. Se generan los espectros de diseño. Con las características de que las represas tienen una respuesta local. O sea, ellas están cimentadas sobre roca. De nuevo, los que trabajan con puentes sabrán de que el sitio de referencia para el análisis del espectro de desarrollo del espectro de diseño típico para un puente es en roca y hablamos de velocidades que son de 760 metros por segundo. 760 metros por segundo en nuestro lenguaje de diseño tradicional de puentes, le decimos que el puente está sobre una roca o sobre una superficie firme. Para represas, 760 metros sobre segundo realmente no lo consideramos roca, lo consideramos que es una grava, pero los sitios de represas, el sitio del ejemplo que les voy a mostrar,
por ejemplo, la velocidad de la onda sísmica es de 1930 metros por segundo. O sea, estamos hablando de velocidades significativas que varían entre 1900 y 2500 metros sobre segundo, es decir, una roca bastante fuerte. Se ha demostrado que, yo creo que podemos pasar a esta, cuando tenemos una roca fuerte, cuando se tiene una roca fuerte, hay dos efectos que hay que organizar en los espectros de diseño, que hay que corregir en los espectros de diseño. Primero, el efecto de tener una velocidad cortante en la superficie mucho más alta. Y el segundo, un efecto llamado capa. Para algunos, capa, la corrección capa, para algunos esta va a ser una nueva terminología, porque no es usual hablar de corrección capa en puentes o en análisis tradicionales, pero en represas se necesita. ¿Y en qué consiste la corrección capa? Se ha demostrado, se ha observado que cuando los terremotos se están propagando desde la falla, en los primeros 5 kilómetros de profundidad de la superficie terrestre, el amortiguamiento cambia. El amortiguamiento cambia cuando esa propagación se genera en roca. En otras palabras, si nosotros hacemos el desarrollo de un espectro de sitio tradicional en base firme para el sitio de esta represa, obtendríamos un espectro de esta forma, de la forma de la línea punteada que tenemos allí, o sea, con una aceleración pico a alrededor de 0.2 segundos. Para darles una referencia, los espectros se pueden caracterizar de acuerdo a la aceleración, al periodo que amplifican. Por ejemplo, uno dice que los puentes que tienen luces largas, esos puentes pueden estar en periodos que están entre 1 segundo, si es bastante largo, 2 segundos, son puentes largos. Puentes con luces más cercanas son puentes que están alrededor de esto, de 0.2 segundos, esa es lo que le llamamos el periodo natural de ese tipo de puentes, si uno va y lo mide. En el caso de, en el caso de las represas, de hecho, los puentes por el hecho de estar sobre una represa, el periodo del puente se hace mucho menor. Y allí es donde tenemos el efecto de la aceleración capa, que hemos que analizar con cuidado el efecto de la corrección capa, perdón. Entonces, de nuevo, para darles un concepto claro, si desarrollamos ese espectro normalmente para una estructura de periodo corto, sin corrección capa, obtendríamos este espectro. Cuando se hace la corrección capa, es decir, teniendo el cambio en el amortiguamiento que se produce, que en el cambio en la atenuación que se produce cuando una estructura está cimentada sobre roca y gran profundidad de roca, entonces el espectro se traslada mucho más, la forma del espectro se traslada hacia un switch, hacia muchas estructuras de periodo, hacia el periodo corto. Y si para completar yo tengo una estructura que funciona en el periodo corto, como es las represas, y por consecuencia los puentes sobre esas represas, entonces yo puedo tener aplicaciones significativas en estas regiones. Y si adicionalmente yo tengo sismos que son con periodo de retorno bastante alto, como les dije, 10.000 años, entonces estamos hablando de amplificaciones de 1.5G y eso solo en la base. O sea, estamos hablando de aceleraciones significativas. Para nosotros, en el mundo de las represas y el análisis de las represas, no es extraño estar hablando de aceleraciones de la base de 1.5G, de 1G, que son significativas. Técnicamente, para colocarlo en un lenguaje un poco más coloquial, significa de que a 1.5G, si uno está parado sobre esa represa, le va a ser difícil mantenerse en pie cuando está, esto es en la base de la represa incluso, cuando viene un terremoto, porque es una aceleración mayor a la gravedad.
El otro aspecto importante en el análisis de represas comparado con puentes tradicionales, de puentes de represas comparado con puentes tradicionales, es que en las represas le tenemos que colocar bastante cuidado a las aceleraciones verticales. En los puentes tradicionales la aceleración vertical también es importante porque si usted tiene aceleraciones verticales altas, pues el tablero se le puede levantar, ¿no? Se puede levantar y puede perder la silla del tablero, el unseating, puede haber deslizamiento del tablero porque el tablero puede saltar, digámoslo en esos términos, y haber deslizamiento, pero igual en los tradicionales eso se soluciona eh, anclando el tablero contra los soportes, ¿no? Que le llaman hold down devices, ¿no? Pero en el caso de represas ya no solo es el tablero que se puede levantar, también se puede levantar toda la represa. ¿Y cómo se levanta? Si hay una aceleración bastante grande, esta junta de las que le mencioné es una junta fría, o sea, no hay refuerzo transversal allí sosteniendo esa junta. Si la aceleración vertical es bastante grande, puede levantar todo esto en cualquiera de esas juntas, empezando desde la más débil, y si el levantamiento de esto coincide también con un empuje significativo en la dirección horizontal, pues los deslizamientos son pueden ser de gran escala y desestabilizar totalmente toda la estructura. Si adicionalmente tenemos en cuenta de que cada bloque también está unido vertical, funciona independiente o casi independientemente en la dirección vertical, entonces se pueden generar ahí interacciones que nos pueden llevar a desestabilizar la estructura. Entonces, las componentes verticales también son importantes en el análisis cuando nosotros analizamos represas. Debido a que a todo esto, usualmente lo que se hace es realizar análisis cronológicos en el tiempo. Para analizar análisis cronológicos, entonces tenemos que seleccionar registros sísmicos. ¿Qué sucede con los registros sísmicos? La mayoría de esos los registros sísmicos son medidos, han sido tomados en estaciones que se encuentran en roca. Pero como les comenté, esa roca es una roca, digamos, le llamémosle una roca blanda de 760, 800, 1000 metros por segundo, pero hay muy pocos registros sísmicos que están medidos en rocas que tengan una velocidad de 2000 metros por segundo, o sea, una roca dura, llamémosle. Debido a eso, nosotros tenemos que hacer, cuando tomamos esos registros sísmicos, tenemos que hacerle modificaciones a esos registros sísmicos. Esas modificaciones incluyen el escalamiento lineal o incluyen también lo que se llaman la compatibilización o el spectral matching del registro. Igualmente, con el caso de represas, contrario a puentes tradicionales, hay que tener que, varios de esos registros tienen que tener características de directividad, o sea, efectos de campo cercano, como pulsos, por ejemplo. Pulsos, ¿qué significa? Que el registro empuja hay algunos registros que empujan en una dirección más que en otra, o sea, que tienen polaridad. Son algunas de las características. Hay que considerar también, como son análisis específicos y especialmente en zonas sísmicas, sismos que vienen de diferentes fuentes. Por ejemplo, sismos superficiales, hay que considerar sismos que se producen en zonas de subducción, hay que considerar sismos que se producen como terremotos profundos, y hay que considerar varios de esos sismos, digamos, por ejemplo, los análisis que hacemos nosotros actualmente consideramos como mínimo 11 terremotos, 11 diferentes acelerogramas de terremotos superficiales o crustal, 11 acelerogramas de terremotos de subducción, diferentes magnitudes, y se hace un estudio pues al respecto. Para mostrarles aquí, la línea gris, la línea gris representa el espectro de diseño. Las líneas azules claras representa cómo es el espectro de terremotos superficiales, de los terremotos superficiales elegidos, las rojas para los terremotos de subducción. Y la línea azul sólida representa el promedio de las aceleraciones de los terremotos superficiales. Como pueden ver, esa línea azul
está alejada de la línea sombreada, la línea gris. Eso significa que este terremoto en promedio representa un riesgo sísmico diferente al riesgo sísmico de diseño que nosotros estamos buscando. Y esto fue incluso después de linealizarlo. Entonces, una técnica que aplicamos, que también se aplica en puentes normales, es la compatibilización o lo que le llaman el spectral matching. Consiste en modificar estos terremotos, esos registros sísmicos, de manera tal que cuando se construya su espectro, ellos sigan el espectro de diseño en el rango de periodos que está aquí sombreado de interés de mi estructura. Igualmente para la carga vertical, lo mismo, para tratar de mantener de que las demandas que le estoy aplicando a la estructura sean representativas de los resultados del riesgo sísmico en ese lugar. Esto se puede extender, como les digo, aquí solo les quiero dar una idea general en qué consiste. De aquí se puede sacar mucha conversación, pero eso es un aspecto fundamental, los aspectos que se refieren a selección de registros sísmicos y el análisis sísmico. Otras diferencias, se las voy a mostrar más y me voy a guiar más como con un ejemplo para mostrarles algunas otras diferencias ya en lo que tiene que ver con el análisis en sí. Pensemos en el puente la represa y el puente del que estamos trabajando. Vamos a analizar primero un bloque representativo. Nosotros cuando hacemos eso, cuando esto se hace, uno no empieza directamente, lógicamente, con un modelo de estos, que este es el modelo final al que llegamos, pero usualmente empezamos con modelos incluso empezamos con modelos estáticos, luego pasamos a modelos de 2 dimensiones dinámicos, luego pasamos a modelos de 3 dimensiones con componentes representativos, y yo creo que ese es el que voy a usar para mostrarles los conceptos aquí. Entonces, este es un modelo representativo de uno de estos bloques. Aquí pueden ver uno de estos bloques, modelo representativo. En esta represa es una represa que se construyó más o menos en los años 40. En ese momento no se consideraban las cargas sísmicas, que no se le da la relevancia a las cargas sísmicas. Entonces, esta represa tiene varias vulnerabilidades y es lo que estamos trabajando en la rehabilitación. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a colocar en estos espacios vamos a colocar pantallas de concreto y las vamos a anclar a la represa acá y a anclarlas a estos pórticos que están aquí presentes. Esto ya lo tengo incluido aquí en el modelo. Veamos el modelo más bien parte por parte. Lo primero en amarillo es esta capa que se llama el PML. El PML es el acrónimo de Perfect Match Layer y es una capa absorbente. El propósito de esa capa absorbente es modelar o modelar la realidad de que el suelo y la roca no termina aquí, sino que la roca se extiende infinitamente en todas las direcciones, porque esta represa está sobre la roca y esta roca se extiende. Entonces, este PML modela esa situación de que la roca se extiende infinitamente. Está la roca de la fundación, que está aquí en café. Está el bloque que estamos analizando, el bloque representativo, que es el bloque 8. Están los bloques contiguos, ¿sí? que sirven para darle las condiciones de borde que este bloque necesita. Están las columnas que están aquí en azul, que son estas columnas que pueden ver ustedes aquí en la figura. Está también la pantalla, el infill que estamos colocando, está en morado, y está el tablero del puente que tenemos acá, que lo tenemos aquí como en ese color como rosado, ¿no? Entonces, otra de las diferencias en las represas, la interacción fundación-estructura no se puede ignorar. La interacción fundación-estructura es fundamental en los resultados del análisis de una represa. ¿Por qué? Porque estas son estructuras masivas. Son estructuras masivas, son estructuras muy grandes, gigantescas, que interactúan con el suelo de su fundación. Son estructuras muy pesadas, son estructuras que tienen una masa considerable, que tienen inercias considerables. Entonces hay unos efectos inerciales que son innegables con la fundación.
Uno de los desafíos también que se tiene entonces en el análisis de represas es cómo aplicar la carga sísmica. Me explico un poco. Si pensemos por un momento de que este es el análisis normal para un puente tradicional, ¿no? Y que este es un puente tradicional. Uno lo que haría es entonces que le colocaría todo esto alrededor, le colocaría las condiciones de borde, lo fijaría, le colocaría unos empotramientos, bueno, lo fijaría y luego le aplica la carga sísmica. En teoría la carga sísmica se aplica desde acá, la parte inferior y se propagaría hacia arriba, ¿no? Pero la realidad es que esto aquí es el fondo de mi cimentación, es el fondo de mi cimentación. La base o la superficie de la represa es aquí, en la parte café. O sea que hay una incompatibilidad. Yo estoy aplicando si lo hago tradicionalmente, yo estoy aplicando un terremoto que fue grabado aquí, lo estoy aplicando acá abajo. El proceso para hacer esto de una manera correcta o de una manera tradicional se denomina deconvolución. La deconvolución, ¿en qué consiste? Consiste en que yo tomo este terremoto que fue grabado aquí y que por razones de limitaciones del software, los software tradicionales, yo no puedo aplicar aquí, sino que lo tengo que aplicar acá abajo. Entonces, utilizando técnicas de propagación de onda, programas de respuesta local, calculo cómo es el terremoto abajo, es como una especie de ingeniería inversa, y luego lo aplico abajo y entonces dejo que se propague a lo largo de la estructura, se llama deconvolución. Nosotros en las represas, últimamente el estado del arte se ha desarrollado una técnica que también se puede extender a muchas otras aplicaciones, de hecho, es muy interesante, se llama la carga sísmica efectiva. Con la método de la carga sísmica efectiva yo puedo aplicar directamente mi carga. Aquí vamos a explicar esto mejor con unas gráficas. Bueno, unas gráficas. Bueno, usualmente este es un terreno, el terreno que nosotros asumimos y en lenguaje de ingeniería sísmica le llamamos un campo libre. Un campo libre que es un terreno que se extiende al infinito, se extiende al infinito. Cuando hay un terremoto, ese terremoto es un rompimiento en la profundidad, bueno, dependiendo del terremoto, donde se dé superficial, en las profundidades de la Tierra. Ese rompimiento produce una onda. Esas ondas se van propagando a lo largo de la corteza terrestre, verticalmente, es decir, se va propagando verticalmente, pensemos en la onda de corte, se va propagando verticalmente hasta que llega aquí, a mi superficie. Como es una superficie libre, o sea, en lo cual no hay nada acá arriba construido, entonces esa onda se refleja como cualquier onda. O sea, una onda se propaga en este caso por un medio elástico, sólido, se propaga, choca aquí y se refleja. Cuando yo coloco ahí una estructura, ahí la cosa cambia un poco, porque entonces cuando la onda se va propagando, choca en la estructura y ya ese choque produce movimiento en la estructura, que es lo que realmente hace un terremoto. Un terremoto realmente lo que es más que una aceleración, es un desplazamiento generado en la base de una estructura por un movimiento, por una onda sísmica. Entonces, ese movimiento produce un movimiento en la estructura. Ese movimiento en la estructura hace que la onda que se refleje ya no sea la misma, sino que ahorita se refleja algo que le llamamos el scatter wave o la onda dispersa, que es una onda de diferente magnitud. Esa onda que se dispersa, esa onda, si esto es un terreno infinito, en teoría, pues tiene que seguir hacia el infinito. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la mayoría de nosotros no modelamos el suelo infinitamente, sino que modelamos solo el suelo limitado o la roca confinada o limitada. Eso hace que en los modelos tradicionales, esta onda scatter, la que se dispersa después de colocar la estructura, también se choque acá abajo y vuelve y se refleje. Entonces empieza a crear es un artificio del modelo, algo que no corresponde a la realidad. Lo que corresponde a la realidad es que llega una onda, se dispersa y sigue y se extiende. Es, eso colocarlo en términos numéricos es lo que ha hecho este sistema, esta técnica de la carga sísmica efectiva. Con la carga sísmica efectiva yo puedo aplicar directamente el sismo aquí
¿Y por qué es eso tan importante? Porque los sismos que nosotros usualmente grabamos en las estaciones sísmicas son sismos que están grabados acá, en campo libre, en esta condición, en esta condición, en la condición cuando no hay nada allí, se llama, por eso esos acelerómetros se tratan de colocar en situaciones que se denominan de campo libre, que nada los está afectando, pero esos son los que uno luego va a usar para analizar la estructura. Entonces tiene que hacerse los correctivos necesarios para que simular la condición de campo libre. Entonces eso es lo que hace el método de la carga sísmica efectiva. Me permite aplicar terremotos de campo libre o los terremotos grabados directamente en la interfase entre la estructura y entre la estructura y la roca. En otras palabras, casi que soluciona el problema de interacción suelo-estructura, para colocarlo en ese lenguaje. Pero hay un problema adicional que se genera con eso. ¿Cómo absorber esta onda? Porque esta onda que se dispersa tiene que absorberse, no puede volverse a reflejar de nuevo contra la estructura. Allí es donde entra lo que le llamamos bordes absorbentes o PMLs. ¿Y en cómo funciona un borde absorbente? Como les decía, en un medio elástico, una onda se propaga normalmente. Si es un medio elástico perfecto, no pierde su amplitud. Un PML es un material que permite que cuando la onda se esté propagando, vaya siendo absorbida mientras va viajando a través de ese material. Tiene una formulación que permite hacer eso. Entonces, cuando uno combina el medio elástico y lo coloca en serie con el PML o este medio la capa absorbente, entonces esa onda que queremos absorber, cuando empieza a llegar al PML, se empieza a perder amplitud y se empieza técnicamente a absorber. Si fuera infinito, el PML, pues la absorción es perfecta, pero como tenemos que hacer modelos reales, o sea que no puedo modelar todo el suelo, sino toda la roca, sino solo una parte del dominio de la roca, o sea, empotrarla o colocarle condiciones de orden en cierto sentido. Entonces esta es la combinación y pues las validaciones y los análisis teóricos muestran que el PML simula bien esa condición, algo que ha sido pues durante el análisis de represas uno de los desafíos. La otra consideración importante en el análisis de estas estructuras, en los efectos de interacción suelo-estructura, es que hay que considerar la masa de la fundación. Tradicionalmente, en análisis tradicionales, la masa se ignora. Se dice que la estructura tiene rigidez, la fundación tiene rigidez, pero no tiene masa. Eso significa que no hay interacción entre la inercia de la cimentación y la inercia de la estructura. En las represas hay que incluir la masa y eso nos lo permite hacer este tipo de modelos con el método de la fuerza sísmica efectiva y colocando bordes absorbentes. Entonces esto es más o menos lo que tendríamos aquí, una represa, aquí tenemos en la capa de interacción suelo-estructura, la interfaz de interacción suelo-estructura, aquí tenemos una zona elástica que representa las características de la roca y luego todo eso rodeado o envuelto en una capa absorbente. Otro punto son las consideraciones del amortiguamiento en represas. ¿Sí? Las consideraciones del amortiguamiento, las represas, como les dije, se diseñan para tener un desempeño muy alto, es decir, casi que se comporten esos puentes de una manera elástica. Eso significa que el amortiguamiento material es un amortiguamiento del 3%, no estamos esperando que haya amortiguamientos del 5% en el puente de una represa, al menos por el material en sí, pero en la dirección colocamos la dirección transversal, los amortiguamientos sí son más grandes. ¿Por qué? Precisamente por esto. Esto también ustedes lo van a escuchar cuando escuchen este tema, le van a llamar la disipación del amortiguamiento por radiación. O sea, esta onda sísmica la que se dispersa, realmente eso es movimiento, ¿no? Entonces ese es un amortiguamiento, esto es lo que está añadiéndoles amortiguamiento a todo el sistema. Entonces, debido a estas consideraciones, el amortiguamiento global en represas puede llegar al 8%,
9%. Si se incluye el agua, estamos hablando de amortiguamientos del 15%, porque 13%, amortiguamientos que son más significativos de lo que consideramos en el análisis de puentes tradicionales. Bueno, creo que voy a pasar un poco más rápido en algunas de estas, de estas diapositivas para mostrarles ya más lo que tiene que ver con aspectos conceptuales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar las diferencias en las aceleraciones cuando usted hace el análisis de esto considerando la masa de la cimentación o como tradicionalmente lo hacen, ignorando la masa de la cimentación. Aquí vemos que considerando la masa de la cimentación, las aceleraciones en cross valley o en la dirección cross valley es que en las represas no se utiliza tanto la terminología de transversal o longitudinal, sino que se utiliza la terminología de la dirección del flujo o perpendicular al flujo. Entonces, en la dirección perpendicular al flujo, vemos que cuando se incluye la masa, tenemos aceleraciones pico de 10G en la base del puente. Mientras cuando no se lo incluye, estamos hablando de aceleraciones pico de 4 o 5G. O sea, son amplificaciones importantes, consideraciones importantes a tener en cuenta, y los efectos de considerar esto, pues implican mucho, ¿no? Porque el cambiar de una aceleración de 10G a una aceleración de 5G en el diseño de la represa, y si a esa represa hay que anclarla, puede significar el ahorrarse varios anclajes. Y los anclajes de las represas van desde la arriba a desde el puente de la represa, y hay que en muchos casos llevarlos hasta la profundidad, hasta la roca. O sea, son costosos. Cada anclaje en una represa en promedio puede estar costando $1.000.000. O sea, y un análisis de estos, bueno, no sé, depende de quién lo haga, cuánto puede costar, pero vale la pena realizarlo por los ahorros que se pueden generar. Si uno hace un análisis más preciso, puede llegar a números con mayor precisión y puede entonces proveer alternativas de reforzamiento con mayor precisión. Una nota aquí, como les mencionaba, miren estas aceleraciones 10G, 5G en la base, esto es nomás aquí. Esto es aceleraciones aquí en la parte superior, colocándoselos mejor en la otra imagen. Aceleraciones aquí en la parte superior aquí, estamos hablando aquí, en la parte ya inferior del tablero, ya estamos hablando de aceleraciones de 10G, que son aceleraciones que uno lógicamente no ve en un puente tradicional. En un puente tradicional, bueno, depende del puente, pero no se va a ver esa magnitud de las aceleraciones. Ahora, si luego incluimos el análisis para aceleraciones en otros componentes de la represa, es que se esperan en otros componentes, por ejemplo aquí en las torres, que también están soportadas sobre las pilas del puente. Entonces, de aquí, colocarlo así, de aquí es la base, supongamos que está en la cimentación. Esta fue la aceleración de mi espectro de diseño. Aquí en la parte superior de los soportes, de los piers, ya voy a 10G. Acá va a haber una amplificación superior aún, porque ya sigo subiendo en altura y sigo atravesando diferentes estructuras. Aquí va a haber otro nivel de amplificación, porque esto está soportado de una manera aquí muy particular, pegada a los soportes de la estructura. El cálculo de todas esas aceleraciones o todos esos lugares es importante, porque pues es lo que se usa para diseñar todos estos componentes. Y eso es otro de los resultados que producen los análisis cronológicos en el tiempo, y se denominan en términos técnicos los espectros de piso. Los espectros de piso son las aceleraciones, se los coloco aquí, las aceleraciones que yo espero en diferentes lugares, el espectro que va a ser el nuevo espectro de diseño para diferentes componentes de la represa, y que en últimas están asociados con el puente. Por ejemplo, la base de los puentes grúas, que es la parte superior de los piers o del soporte del puente, se está esperando este tipo de espectro.
para la base de la sala de control, se espera en este tipo de espectro. Estamos hablando de aceleraciones grandes de nuevo. Si yo soy el diseñador de esto, yo tengo que asegurarme que ese puente grúa va a tener la rigidez y la masa necesaria para que sus periodos naturales estén en esta zona. ¿Por qué? Porque si yo termino en esta zona, pues voy a tener, imagínense, aceleraciones de 20 Hz o aceleración muy grande, mientras que si estoy por aquí, estoy en aceleraciones de un 1.5 Hz que se puede manejar más. Hay veces es difícil poder maniobrar con esos números y uno termina por aquí, entonces hay que colocar disipadores en el tablero del puente, hay que colocar disipadores o aislamiento sísmico en los salones de control o en los tableros y hacer toda una serie de medidas pues, para poder mitigar todas estas demandas sísmicas. Otra de las ventajas de los análisis cronológicos es en términos de las demandas de fuerza. Ya aquí vemos para ese mismo bloque representativo diferentes cortes y como lo que se hace son análisis cronológicos, a diferencia de los análisis espectrales, en los análisis cronológicos yo puedo ver cómo es la interacción entre mis fuerzas, digamos aquí la fuerza vertical, con la fuerza vertical y el momento, la fuerza axial, de hecho, en este caso la fuerza axial y los momentos, en este caso el momento en la dirección del flujo, en alguno de estos cortes. Ya solo como ejemplo, veamos el corte número 8, que es el corte que es este aquí, en la base de los soportes del puente. Y me da como es toda la interacción. El espectro de respuesta, lo que realmente, el otro método que se llama el método del espectro de respuesta, me perdonarán, pues los que de pronto no están tan familiarizados con todos estos conceptos en profundidad, pero esa es la idea del máster también, ¿no? De que puedan entender esos conceptos, los conceptos básicos, y luego sea con más facilidad poder también entender ya en más profundidad estos análisis, pero pues es un poco difícil en hacer esta presentación y explicar todos los conceptos básicos en una sola. Se necesita por eso lo que luego se desarrolla en este máster de puentes. Pero el análisis del espectro de respuesta, para dar una idea clara, me daría este punto, me daría solo este punto. Esto es lo único que yo puedo ver con el espectro de respuesta. ¿Cuál fue la fuerza máxima para para determinado espectro, la estructura? Mientras cuando yo hago análisis cronológicos, yo puedo ver todo, yo puedo ver cómo está variando esa fuerza y cómo está variando con el momento a lo largo del tiempo, lo que le llamamos los diagramas de interacción. Y puedo verlo para cada terremoto que le aplico a la estructura. Entonces se me forman estas figuras, estas curvas, estos diagramas de interacción. Esto es, por ejemplo, el diagrama de interacción para los terremotos superficiales, lo que producen en ese corte. En el análisis cronológico, luego uno tiene que calcular la mediana de todas estas curvas. Entonces, la mediana para los terremotos de terremotos superficiales fue esta. Luego también calculamos la mediana para los terremotos de subducción y fue esta. Podemos ver que los terremotos de subducción producen una mediana con demandas mucho mayores para ciertas combinaciones, pero para otras combinaciones pueden ser menores. Y luego después para diseño hacemos la envolvente de esas dos medianas. Y esto es lo que empezamos a utilizar, lo que se le pasaría a un diseñador para que empiece a diseñar, a colocar refuerzos, a chequear capacidades en diferentes lugares. Es un número más preciso. Ustedes se preguntarán, bueno, pero eso cómo se compara con el espectro de respuesta, porque esto suena como muy sofisticado. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo? Si comparamos con el método del espectro de respuesta, las fuerzas cortantes en la dirección del flujo se disminuyeron en 16%. Como les digo, eso me puede significar un anclaje o no, un anclaje adicional o un anclaje menos o dos anclajes menos, depende pues de la magnitud total. Los momentos alrededor de la dirección del flujo se disminuyeron en 43% cuando uno hace el cálculo, la precisión cuando uno lo hace con el análisis cronológico, comparado con hacer solo análisis espectral.
Las fuerzas en la dirección perpendicular al flujo se aumentaron el 39%, y eso le explica fácilmente la gráfica que les mostré de las diferencias entre considerar la masa de la fundación y no considerarla, porque cuando se considera la masa de la fundación, el amortiguamiento son diferentes, las interacciones están diferentes, entonces hace digamos, una mejor representación del cálculo de la fuerza perpendicular a la dirección del flujo. Esa aumentó, otras disminuyeron. Es en general pues un método más preciso. Otras ventajas de hacer análisis cronológico es que yo puedo ver mis demandas de esfuerzo. Por ejemplo, puedo ver cómo son los esfuerzos máximos en cualquier pues, posición de la presa a lo largo del terremoto. Esta es la envolvente de esos esfuerzos máximos para un solo terremoto. Puedo calcular la envolvente de varios terremotos y después de tener la envolvente de varios terremotos, calcular la mediana de las envolventes de los terremotos superficiales. Era un poco enredado, pero esa es la idea. La envolvente de cada terremoto, envolvente de varios terremotos, mediana de las envolventes para terremotos superficiales. Calculo también la mediana de las envolventes para terremotos de subducción y calculo la media de las medianas, y ese es los valores que ya voy a utilizar para luego empezar a tomar decisiones en qué es lo que le va a pasar a esta estructura. Por ejemplo, el resultado final para este bloque muestra que estos son esfuerzos verticales normales. Todos estos colores significan tracciones, significan tensiones. Como les dije, todo esto está unido con juntas frías. Y si tenemos una junta fría aquí y tenemos tensión vertical aplicada, significa que esto se va a abrir. Si esto se abre durante el terremoto, significa que se va a deslizar, o cuando se abra también va a entrar agua por cada una de esas grietas. Y si entra agua, significa que yo voy a tener una presión hidroestática o hidrodinámica que va a estar tratando de empujar el bloque hacia arriba. Entonces esto me permite tomar decisiones si yo tengo que cerrar esas grietas y cerrarlas y cómo. Y de su misma manera, pues todo eso desestabiliza el puente. En estos análisis también, cuando ya pues nos damos cuenta de que esto se va a deslizar, entonces tenemos que pasar un nivel más en el modelamiento no lineal, que es simular cada una de las grietas, cada una de esas juntas frías, colocar elementos de contacto allí, asignarle a esos elementos de contacto fricción, asignarles cohesión, asignarles la configuración geométrica, la ubicación. En este caso, por ejemplo, tenemos 11, aproximadamente sí, 11 juntas frías o 11 superficies de planos de deslizamiento potenciales que pueden ocurrir en esta represa. Entonces, cuando la represa se desliza, entonces, si todos los planos de desplazamiento, supongamos ese escenario, si todos los planos de desplazamiento se activan, entonces este es el perfil el perfil geométrico en el que terminaría la represa. Aquí está un poquito aumentado ya para visualización, pero esta es la clase de desplazamiento que podría sufrir y es lo que queremos calcular con precisión esas magnitudes. Por ejemplo, son los desplazamientos, la mediana de los desplazamientos para todos los sismos superficiales. Este es el tipo de profile, profile del perfil de los desplazamientos que tendría acá en la parte superior de la represa este nivel de desplazamiento y aquí menos, y los desplazamientos relativos entre cada uno de los bloques de la represa. Entonces se hace este análisis, se hace también para subducción. Luego se notó que que si lo hacemos solo para el terremoto de Loma Prieta, este es el tipo de profile que tendríamos, y si lo comparamos con el profile de todos los terremotos superficiales con Loma Prieta, fue más o menos similar. Entonces se decidió usar Loma Prieta como el sismo representativo y hacer todos los análisis que siguen para Loma Prieta. Entonces, haciendo esos análisis para Loma Prieta, luego empezamos a analizar ya escenarios, ya no todos los planos de deslizamiento activados, sino ya algunos activados. Por ejemplo, ¿cuál es el deslizamiento si solo se activa el plano superior? ¿Cuál es el deslizamiento si solo activamos el plano, si el único plano que se activa para deslizarse es el plano número 7, o sea, el plano ubicado aquí, y todos los demás permanecen unidos?
cuáles son los deslizamientos si se activan los tres primeros. Entonces tenemos que empezar a jugar con una cantidad de escenarios y ver cuál es el caso más crítico, cuál nos producen los desplazamientos más críticos. Por ejemplo, este es el profile, si se activan todos los planos. Este es el profile si se activa solo el plano superior. Este es el profile si se activa el plano, el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno. Entonces estamos hablando de desplazamientos que son significativos, ¿no? 80 centímetros, 100 centímetros, dependiendo pues del plano que se mire. Y luego esto lo comparamos con luego también ya activando, como les mencionaba, ciertos conjuntos de planos, el deslizamiento, hasta que considerar cuáles son los críticos. Se hacen pues análisis de la sensitividad de esto con diferentes parámetros, la sensibilidad con el parámetro kappa que les mencioné de la corrección de la roca, cómo cambiarían los desplazamientos si el parámetro kappa o la corrección en roca es diferente. Y se observan, ¿no? Todas estas tendencias, por ejemplo, el kappa puede disminuir aquí el 70%, si el kappa, perdón, los deslizamientos pueden disminuir en 70%, si el kappa, si la corrección kappa en vez de la que usamos como referencia es 0.02. Entonces, eso, si empezamos a ver estas tendencias, eso nos invita a ir a hacer más mediciones, a colocar más equipos, a colocar más cosas para hacer unas correcciones más precisas, porque vale la pena, pues, porque nos daría tener esos números correctos, nos lleva a tomar, que en últimas lo que queremos, la pregunta final es que queremos resolver aquí es obtener los mejores estimados para tomar una decisión de ingeniería. En últimas es esto, es tener los mejores análisis para tomar la mejor decisión de ingeniería. Siempre vamos a tener cierta incertidumbre, pero la idea es esa, tener los mejores análisis y tomar la mejor decisión de ingeniería basados en los análisis, pruebas y las cosas que tengamos. Esa es la importancia, en resumen, de hacer buenos análisis. Me ayuda a tomar mejores decisiones de ingeniería y especialmente en estos puentes que son puentes antiguos y que son represas antiguas, que tienen tantas complejidades y tantas interacciones. También los efectos realizamos efectos de como los efectos de procesar los registros de ciertas formas, los efectos de usar ciertos ángulos de fricción, cuáles son, la sensitividad ante eso. Y aquí se pueden ver, ¿no? Cómo cambian los valores dependiendo del escenario. También uno se analiza no solo el deslizamiento horizontal, también se analiza los deslizamientos, las aperturas verticales, porque como les mencioné, si se abre cualquiera de esas juntas, por ahí se penetra agua, que también puede producir un volcamientos en el puente, deslizamientos en el puente, etc. Entonces, usualmente las represas se anclan. En este caso, se estudiaron dos configuraciones, esta configuración, terminando los anclajes, son anclajes postensados, barras postensadas, terminándolos como a un tercio de la represa, y otra configuración terminándolos dentro de la roca, o sea, atravesando toda la represa y yendo hasta las rocas, a la fundación. Finalmente nos decidimos por adoptar este diseño, llevándolos todos hasta la roca. Y aquí vemos los cambios. La línea sólida era como era el perfil de desplazamientos antes, sin Anchor, sin el que les mostré previamente. Y así es como se reduce ese perfil de desplazamientos una vez a lo largo, a la altura de la represa, una vez colocamos anclajes. Y cómo se reducen los desplazamientos también longitudinales y en los diferentes escenarios. También se hace un estudio paramétrico para esa condición también. También se hace el estudio de las aperturas verticales que les pasa. Ya para terminar, ya una nota en otro aspecto adicional que es los que tiene que ver con la interacción con el fluido. Es también todo un tema que es de mucho más detalle, pero pues sinceramente consideré que ya era como mucha información en una sola o en una hora. Entonces quería solo darles el concepto general. Cómo modelar el fluido, cómo modelar el fluido en la represa. Les muestro aquí un momento. Este fluido, el agua, esto es el agua, estos son, le llamamos los elementos fluidos. Cómo incluir los efectos del fluido en la represa. Bueno, primero que todo,
El fluido lo que hace es transmitir presiones, ¿no? Los fluidos no tienen capacidad cortante, pero transmiten presiones. Esas presiones, lógicamente, se transmiten contra la represa. En el caso estático, todos conocemos el caso de cómo manejar una presión hidroestática, pero en el caso de un terremoto ya la presión es hidrodinámica. Entonces hay varias metodologías para hacerlo, para analizar esa influencia. Una es una que considera todo ese fluido como una masa adicional en la represa. Entonces sencillamente uno toma todo ese fluido, hace ciertas transformaciones y calcula una masa equivalente en la represa y aplica esa masa en las posiciones y en ciertas caras de la represa. Eso se llama el Sanger Approach. Una solución teórica que desarrolló Westergaard, y ella ya considera la compresibilidad, o sea, considera el fluido ya como fluido, una solución más compresible, más detallada, más precisa. Demostró de que si la frecuencia del terremoto coincide con la frecuencia del fluido, ese reservor ahí tiene características inerciales, pues tiene una masa, o sea, tiene una frecuencia natural, que se podría llamar así como una frecuencia natural del fluido, y si la frecuencia de mi terremoto coincide con la frecuencia del fluido, hay una resonancia, y esa resonancia se transmite como una resonancia en las presiones hidráulicas, y eso puede amplificar las presiones hidráulicas de esta forma, puedes amplificarlas entre 5 o 6 veces, puede producirse la amplificación de las presiones hidráulicas debido a eso. Por eso es que lo incluimos realmente, por eso es que incluimos el fluido, porque es dinámico, porque no se puede solo calcular así sencillamente como una masa, como con esas simplificaciones, sino que hay amplificación en las presiones dependiendo de las frecuencias del terremoto. El, aquí hay una nota anecdótica interesante porque Westergaard hizo la solución y el trabajo clásico en la solución de presiones hidráulicas en represas. Pero en su momento, en los años 30, se consideraba que los terremotos, el contenido de frecuencia era de 1 segundo y más, que los terremotos no tenían contenidos de frecuencia menores a 1 segundo, que eran alrededor de 1 segundo. Entonces, cuando es 1 segundo, aquí por esta gráfica podemos ver que el resultado el resultado que se obtiene es de la solución precisa es más o menos similar al de la solución aproximada. Entonces, por mucho tiempo se trabajó así, sencillamente se iba con la solución aproximada. Con el tiempo y con los registros sísmicos y bueno, fruto del entendimiento un poco más de los terremotos y la ingeniería sísmica, sabemos ahora que los sismos no solo tienen contenidos de frecuencia de 1 segundo, sino que tienen contenidos de frecuencias cortas, de una gran serie de frecuencias, o sea que sí hay sismos que pueden tener ese contenido de frecuencias. Ya eso lo solucionó el profesor Chopra, y entonces allí se puede ver para diferentes sismos reales cuáles son los picos que se pueden observar en la amplificación de las presiones dinámicas. Entonces uno puede observar para el primer armónico, pueden observar amplificaciones de 5 o 6 veces y dependiendo pues del número del armónico, entonces empieza esto a depender del contenido de frecuencias, de la altura del embalse, principalmente eso, contenido de frecuencias, altura del embalse y también la longitud, pero los dos principales parámetros es contenido de frecuencias del sismo y altura del embalse para tener estos efectos. Para tener estos efectos. Y con los elementos fluidos, nosotros hemos hecho calibraciones y todo. Usamos el programa LSDyna, el que nosotros generalmente utilizamos para analizar este tipo de estos sistemas. Podemos simular con cierta precisión todos esos efectos con elementos fluidos y simular condiciones pues que a la altura del estado del arte hoy por hoy. Bueno, yo creo que incluso me extendí un poco, unos 5 o 10 minutos más, pero pues ha sido un gusto poder estar con ustedes, poder discutir estas temáticas, son temáticas interesantes, son temáticas que nos amplían un poco más el panorama, ¿no? Y que nos llevan a ver que
tenemos que especializarnos en estas cosas, que hay temas complejos que requieren entrenamiento, porque son temas que requieren entrenamiento y que son temas críticos para nuestras comunidades. En Colombia solo, por ejemplo, hay represas hidroeléctricas a lo largo del país, la mayoría de ellas construidas de antigüedad y que representan un riesgo sísmico significativo, yo diría muy significativo para el país y pues necesitamos realizar estos análisis y tomar las decisiones y reforzarlas y en últimas poderle dar a nuestras comunidades estructuras que tengan cierto grado de desempeño y que tengamos que estar confiados de que el día de mañana que suceda un terremoto en nuestras zonas, pues no vamos a estar experimentando una catástrofe de las dimensiones de una represa, de un puente que se vino hacia abajo. ¿Ok? Les agradezco mucho. Bueno, estimado Secu, muchísimas gracias por tu excelente presentación. De verdad que estuvo espectacular. Súper encantado de tenerte el día de hoy con nosotros. Además, siempre un orgullo que formes parte del equipo de profesores del máster en diseño y construcción de puentes. Y de verdad, bueno, de verdad que yo en lo personal disfruté mucho de tu presentación, además por el manejo de tópicos que desde el punto de vista analítico llegan a ser muy complejos y es muy interesante este tipo de aplicaciones, además con obras de tan importante envergadura. Entonces, bueno, de verdad reitero el agradecimiento de parte del equipo de Seguridad, de parte de nuestros estudiantes que están asistiendo a esta sesión y también de los asistentes invitados. Entonces, bueno, tengo acá una serie de preguntas. Creo que estás un poco recortado de tiempo, si no me equivoco. Puedo responder un par de ellas y luego las Entonces, te otras voy pues a nos vemos. formular algunas que puedas responder Ujú. rápidamente y las otras te las haré llegar vía mail, Secu, para que no te consuma mucho más tiempo. Mira, voy a ir comentándote. Ya te digo. Bueno, acá hay una que creo que ya la respondiste en las últimas láminas, que era el software con el que efectúas los análisis. Vi que trabajas con el ES-Dyna, que creo que lo indicaste en un Sí. diagrama de frecuencia. Es correcto, ¿no? Sí. Bueno, con LSDINA llegamos a estos, los análisis, digamos que es el software principal con el que trabajamos, ¿no? Pero también hacemos muchas verificaciones con programas que hemos escrito, con programas que también están, algunos programas comerciales que están disponibles para hacer verificaciones de los números que salen de todos esos modelos, porque pues son modelos bastante complejos, entonces es fundamental que no se pierda en esto el criterio de ingeniería, porque a cierto Perfecto. punto esto analíticamente se vuelve muy complejo y uno se encanta y uno se fascina, pero no podemos perder del punto de vista de lo que estamos haciendo, ¿no? De que tenemos que entender qué representan esos números, si esos números que se están dando ahí tienen sentido. Entonces, la mejor forma de hacer eso es, bueno, la experiencia y la otra es haciendo estos análisis también en diferentes software, así sean algunos simplificados para tener un mejor tacto en el sentido de los números que están obteniendo. Sí, yo le llamo a eso huir de la caja negra. No podemos ser unos esclavos de cajas negras, definitivamente. Definitivamente, muy bueno. Mira, hay otra consulta acá que nos hace Miguel Atapuma. Si existe algún código particular para el tema de diseño de presas o todo esto surge de investigación pura y de aplicación pura de concepto de investigación o existe algún documento técnico que dé lineamientos para el caso de las represas y esto que comentabas el día de hoy. es, no hay como tal un código, no hay como tal un código, como decir los códigos de edificios o el código general de puentes para represar, no hay como tal un código, pero es una industria especializada, o sea, sí tenemos muchos documentos, lo que le conocen como guidelines. No son códigos, o sea, no están, el gobierno no los obliga a cumplirlos, pero así hay unas guías generales que la gente que está en la industria o que trabaja en esa industria ha llegado digamos que ha llegado a unos acuerdos de cómo modelar, de si incluir la masa de la fundación o no. Por ejemplo, ya hoy por hoy cualquiera que trabaja en esto seriamente debe incluir la masa de la fundación.
Si a mí me pasan para revisión un análisis o un estudio, un análisis sísmico en el cual los modelos no incluyeron la masa de la fundación, pues ya sabemos y es de común acuerdo de que no es el procedimiento adecuado. Entonces, la respuesta corta, sí hay unas guías, sí hay guías que ayudan, pero son temas que siguen en desarrollo. Excelente, excelente. Otra consulta por acá interesante, Secu, para ir ya irte liberando. Si puedes hablar un poco o si tienes información del tipo de hormigonado que se utilizó en la represa, específicamente si tienes alguna información de el tipo de concreto u hormigón que se utiliza en este o en proyectos similares. Ujú. Bueno, es concreto, como les digo, no, es un concreto masivo. Igualmente, lo que nosotros hacemos en estas represas, esta es una de reforzamiento, ¿no? Estamos hablando de una represa antigua, no de la represa, digamos, no es una represa, no es una represa nueva, reciente, como les mencioné, en este caso una represa de los 50, en este caso particular. Entonces, lo que hay que ir a hacer es como en un estudio de reforzamiento sísmico. Vamos, tomamos núcleos, se hacen todas las pruebas de patología estructural, se hacen análisis de los componentes y a partir de eso sacamos características mecánicas del concreto, sabemos resistencias de tracción, sabemos compresiones. En el caso de represas, como hay tantas cosas relacionadas con el deslizamiento, hay que hacer algunos ensayos particulares, hay que hacer ensayos del cortante, de la capacidad cortante de esas juntas frías, se dedica bastante tiempo a eso, hacerle capacidad cortante a esas juntas frías, a ver qué cohesión representativa tienen, cuál es el esfuerzo máximo que alcanzan, porque son todos luego esos datos que y luego incluimos en los modelos y así es que sabemos cuál junta por es la que tiene más probabilidad luego de abrirse o dónde puede empezar más fácil el deslizamiento. Pero sí, sí hacemos pues también, sí hacemos y conocemos en lo más detallado que podemos las características del concreto y los materiales en esta represa. Excelente, excelente. Bueno, amigo Secu, de Ujú. verdad que un excelente placer, de verdad, súper agradecido, súper contentos de tenerte por acá nuevamente. Y bueno, el resto de las preguntas que puedan ir llegando te las haremos llegar vía mail para que con calma puedas responderlas. Ahora te liberamos un poco, que sabemos que tienes varias actividades y tienes una agenda bien comprometida. Y bueno, definitivamente, una vez más, agradecerte por tu participación y bueno, saber que de verdad que este tipo de investigación, este tipo de proyectos la desarrollan nuestros profesores acá dentro del máster y que bueno, que es un gustazo el siempre poder compartir este tipo de experiencia y conocimiento técnico. Está bien, bueno, Sí, excelente, no, profesor Secu, muchas pues gracias, hombre. Edison, muchísimas igual, y de gracias por nada. todo. Ujú. Y bueno, cualquier cosa, amigo Secu, sabes que esta es tu casa. Y bueno, de igual manera, para que puedas salir de la conexión, simplemente das clic a donde dice abandonar reunión y nosotros seguiremos conversando acá sobre el alcance del máster. Ok, bueno, muchísimas gracias pues a todos y cualquier cosa y todas estas iniciativas que nos ayudan pues a mejorar nuestra práctica profesional y si uno puede también participar y también mejorar en todo esto, porque todos estamos en este proceso. En últimas, los que trabajamos en todo esto no es que sea muchísima gente, somos una familia que tiende a ser pequeña. Entonces, si podemos trabajar en el beneficio común y con todas estas iniciativas, un gusto ser parte de este proceso. Que esté muy bien. Igualmente, Hasta Seco, luego. igualmente. Que estés muy bien. Excelente semana. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Bueno, muy bien. Para ya terminar la presentación del día de hoy, Aida, si por favor puedes darme acceso para mostrar mi pantalla. Perfecto. Creo que ya todos la pueden ver allí. Bueno, señores, un verdadero placer a los asistentes, un gusto que hayan podido compartir con nosotros el día de hoy esta sesión con el profesor Seku Catacoli. Bueno, ya se han podido dar cuenta de el proyecto en el que está involucrado actualmente. En ediciones pasadas
nos ha presentado otros casos específicos de problemas de interacción sobre la estructura en puentes enviados. Además, bueno, tiene una excelente relación entre lo que es el aspecto de investigación, el aspecto docente y el aspecto de ejecución de proyectos, por lo que, bueno, toda esta integración es lo que hace estas cosas mucho más interesantes, ¿no? Que no son personas dedicadas al 100% a investigación, tampoco dedicadas 100% a docencia, tampoco 100% a proyectos, sino que hay un perfecto balance, un equilibrio muy bueno entre todas estas actividades. Entonces, bueno, simplemente ya para dar cierre a la presentación, recuerden que al final de la presentación tendremos una encuesta para que por favor los asistentes la puedan llenar y emitirnos sus comentarios, sus inquietudes, sus intereses particulares, y esto seguirá enriqueciendo tanto a la Casa Sigurat como este tipo de masterclass y de presentaciones que ofrecemos para los asistentes. Simplemente, bueno, el que esté interesado en formar parte de los profesionales que pertenecen al mundo del diseño y construcción de puentes a través de nuestra página web de Sigurat, pueden ir a lo que sería a los programas dedicados al área estructural. Allí van a conseguir un listado de másteres y al dar clic automáticamente tendrán acceso a la información del Máster Internacional en Proyecto de Construcción de Puentes. Podrán descargar el catálogo, ya le vamos a echar un vistazo rápidamente, y podrán conseguir una información rápida que tiene que ver con el contenido del máster, pero ya dentro del catálogo podrán conseguir ya información más específica. Entonces, bueno, incluso quedaban unas preguntas que tienen que ver con el alcance del máster, que voy a aprovechar de responderlas con el catálogo, pues son bien interesantes, que tienen que ver con el alcance de lo que hablaba hoy el profesor Secu. Y cuando revisamos el catálogo, bueno, primeramente vamos a conocer quiénes son todos los profesores que forman parte de este programa, adicionalmente la cantidad de herramientas que se utiliza a lo largo del máster. A lo largo del máster se trabaja con herramientas Autodesk, Midas, Zipe, Fine Software, el que los creadores de la casa Geo5, Geo5, IDEA Statica Connection, Trimble, PTC MatCAD, y de igual manera existen muchas presentaciones donde también algunos profesores muestran aplicaciones con otro tipo de herramientas. Específicamente cuando hablamos del contenido, bueno, acá tenemos al profesor Seco que estuvo hoy con nosotros. Como les decía, hay profesores en el área de diseño de puentes postensados, otros que se han especializado en la parte de acero, otros profesores que han estado en el área de ingeniería sísmica, en el área de interacción sobre la estructura, en construcción de puentes, de manera que es un grupo multidisciplinario bastante interesante. Y cuando ya vamos al temario, el máster de puente tiene una característica que a mí en lo personal me agrada mucho porque puede cumplir con los diferentes renglones o los diferentes requerimientos que tiene el profesional. Hay profesionales que vienen del mundo de diseño de edificaciones, por ejemplo, y quieren entrar al mundo de diseño de puentes. Entonces, una persona de esta que va a aprender cómo considerar las cargas desde cero en un puente, una persona donde su primera sesión no puede estar dirigida a fenómenos de interacción sobre la estructura, por ejemplo, para un puente, sino que es una persona que ya debe entender qué es un puente, cómo funciona, cómo tratar las cargas, qué dice la normativa, qué dice el código, y entender el mecanismo de respuesta primeramente ante cargas gravitacionales y ante cargas móviles. Entonces, en los primeros bloques se abordan todas las generalidades para el diseño de puentes, qué ocurre a nivel mundial, qué se está haciendo, qué dicen las nuevas tendencias, las nuevas teorías, los códigos, hacia dónde apuntan en el área de diseño. Y ya luego cuando vamos a un bloque 2, entonces ya la persona entra en materia de diseño estructural de puentes, puentes convencionales, de vigas pretensadas, de vigas postensadas, involucrarse un poco con los aspectos constructivos, entender la filosofía de diseño y todavía sin abordar el aspecto sísmico para que la persona pueda comprender cabalmente lo que es el comportamiento estructural sin necesidad de que tenga que irse a tópicos muy complejos desde el punto de vista de diseño sísmico, por ejemplo, ¿no? Fíjense entonces que a medida que se va avanzando, ya entonces la persona comienza a involucrarse con desarrollos de proyectos, ya entender cómo diseñar elementos preforzados, cómo llevar esto a una realidad constructiva en una estructura de puente y luego pasar a un bloque de diseño de puentes en acero. Cómo funciona un puente en acero, qué problemas particulares hay dentro del área de estructuras de acero desde el punto de vista de ingeniería de puentes. Hay problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la excesiva flexibilidad de algunos tableros
que hace que se produzcan ciertos fenómenos de resonancia e incluso antepasos de vehículos, problemas de deformación, problemas de flecha, problemas de fatiga. Todos estos son tópicos que se abordan a lo largo del bloque 3 del máster, cómo llevar esto a un modelo estructural y cómo ya desde el punto de vista constructivo controlar este tipo de mecanismo, este tipo de comportamiento. Cuando ya salimos de entender el comportamiento convencional de puentes ante cargas gravitacionales y ante cargas vehiculares, entonces entramos a un bloque 4, que es un bloque de los más fuertes del máster y que tiene que ver mucho con lo que se ha abordado el día de hoy en la presentación del profesor Secu, donde lo primero que se aborda es el tema 1, la acción sísmica. Estos tópicos que están acá, todo esto que se revisa acá se revisa a lo largo del máster y es de lo que hablaba hoy el profesor Secu. Por ejemplo, me voy a ir un momento al aula virtual. Este es el aula virtual que tenemos actualmente en la actual edición del máster y aquí van a conseguir los diferentes bloques que se han abordado. Fíjense, por ejemplo, el bloque introductorio que tiene los primeros tópicos relacionados ya con familiarizarse con herramientas, con tópicos de dinámica estructural, con el manejo de algunos software. Luego viene este bloque de generalidades que le comentaba hace un momento, donde se habla del estado del arte en la ingeniería, diseño y construcción de puentes, normativas, acciones, etcétera. Fíjense el manejo de superficie y líneas de influencia, una cantidad bastante densa de información. Luego el bloque 2, diseño de puentes en hormigón armado y elementos preforzados. Acá ya el estudiante se involucra con todo lo que es diseño, tanto de concreto armado convencional como de concreto pretensado y postensado, cajones postensados, etcétera. Ya luego de visualizar todos los procedimientos de diseño y la normativa, entonces se abordan ahora los tópicos de diseño, pero utilizando herramientas computacionales de última generación. Luego en el bloque 3 abordamos lo que es lo que les mencionaba, el diseño de puentes acero y mixto. Fíjense, entonces siempre la estructura es el manejo de las nociones normativas, de los conceptos, ejemplos, para luego pasar siempre en los últimos temas al manejo de herramientas o software de última generación para efectuar procesos de diseño. Y lo que les mencionaba del bloque 4, que actualmente está en ejecución en el máster, veíamos, por ejemplo, el tema de acción sísmica. En la acción sísmica se hablan de tópicos como la naturaleza de la acción sísmica, la respuesta sísmica al terreno. Prácticamente el profesor Seco estuvo hablando mucho de respuesta sísmica al terreno, estuvo hablando de análisis de deconvolución, estuvo hablando de cómo construir un espectro de respuesta particular de sitio. Todo esto se revisa conceptualmente dentro del máster y hay sesiones como esta, que es una de las sesiones, de las últimas sesiones que se acaba de dictar dentro del máster, una sesión de casi 2 horas aproximadamente, donde se desarrolló un ejemplo de construcción de respuesta sísmica de sitio. Incluso voy a hacer una revisión rápida de esta sesión para que la puedan visualizar porque habían algunas preguntas en el panel de si tópicos de respuesta sísmica del sitio se veían dentro del máster y la respuesta es sí. Fíjense, por ejemplo, en esta sesión se habla un poco de lo que dicta el código AASHTO para poder efectuar análisis de respuesta sísmica para puentes. Se hace un poco los repasos de comportamiento sísmico y voy a ir directo a que ya cuando tenemos ubicado un terreno en particular donde vamos a construir un puente, entonces yo debo construir un espectro de respuesta de ese sitio como tal, así como lo explicaba el profesor Secu desde el punto de vista de aplicación en represa. Entonces, en este caso, vimos un poco lo que es el manejo teórico y empezamos desde el proceso de selección de terremotos. En esta sesión se hizo una simulación de cómo escoger los terremotos. No sé si recuerdan en la presentación, el profesor Seco hablaba de seleccionar de repente 11 terremotos, 12 terremotos para un análisis de este tipo. Entonces, en esta sesión se indicaba cómo escoger estos terremotos en función del comportamiento del espectro target. Él hablaba de lo que era el match, ¿okay?, entre el espectro de respuesta y el espectro, entre el terremoto que estamos ubicando y el espectro de diseño que utilizaríamos. Cómo descargar esta información, cómo procesarla y cómo utilizar herramientas ya especializadas en respuesta sísmica del sitio, como es el caso del Deep Soil. Hablábamos un poco de este software, de qué se logra con esta herramienta, y es que en esta herramienta ustedes van a poder ver que se pueden construir
ya el espectro de respuesta particular de un determinado sitio partiendo de diferentes tipos de terremoto. Incluso esta es una herramienta que hasta permite modelar, simula lo que es la respuesta dinámica del terreno ante diferentes condiciones de terremoto. Acá, por ejemplo, veíamos lo que es el espectro. Este espectro se construyó con unos terremotos reales para poder diseñar una estructura de puente en particular. Y acá veíamos un poco lo que son las relaciones de amplitudes de Fourier, que algo de esto también mostraba el profesor Secu en su presentación. Y ya a partir de allí, déjenme irme un poco hacia atrás, a partir de allí podíamos llegar a un espectro de respuesta que utilizaríamos en el diseño de nuestro puente. Y estos son los primeros pasos para posteriormente abordar conceptos de fenómeno de interacción suelo-estructura, que ya fíjense que es lo que dominaba el diseño de este puente y esta represa en particular que se hacía mención el día de hoy. Entonces, en esta sesión se explica un poco cómo construir esas funciones de impedancia que utilizaríamos en el modelo de software, etcétera. Y bueno, esta es la primera parte de unos tópicos dedicados totalmente al área de respuesta sísmica para luego pasar a conceptos de interacción sobre la estructura y que ahora el proyectista pueda modelar puentes considerando la interacción sobre la estructura. Entonces, bajo este concepto es que estamos girando el día de hoy, por eso esto que comentaba el profesor Secu es de aplicación bastante interesante porque dentro del máster entendemos incluso desde qué es ese proceso que él mencionaba de deconvolución, qué es eso de aplicar el terremoto en la roca, esos valores de velocidad de onda de corte que él mostraba que implicaban, también lo que tiene que ver con los periodos de retornos para poder considerar los fenómenos de amenaza sísmica en función de una condición de amenaza o pseudoamenaza en particular. Y ya luego, en función de las características del sitio, construir la respuesta particular del terreno. Entonces, esto lo compone el bloque 4 para luego pasar ya al diseño sismo resistente de puentes. Ahora que ya esto es una realidad, ahora el enfoque es diseñar ese puente, colocar acero de refuerzo, colocar un concreto con una determinada resistencia, integrar ya mecanismos de protección sísmica, aplicar conceptos de diseño por capacidad, filosofías de diseño basadas en desplazamiento ya como los métodos más novedosos que determina el código AASHTO LRFD para diseño sísmico de puente. Y ya luego de salir de este bloque, de estos temas, entrar a los casos especiales, donde están entonces los puentes apoyados en aisladores sísmicos, los casos de viaductos, puentes específicos con interacción sobre la estructura. Acá hay un tema, el profesor Seco, interesante, que les mencionaba hace un momento, que es el análisis sísmico de puentes desviados, trabajando con time history y con fenómenos de interacción sobre la estructura, donde obviamente para llegar a estos temas especiales tuvimos que haber revisado previamente todos estos conceptos, tener dominio de ellos ya para poder abordar toda esta temática. Ya luego vienen otros bloques, como es, por ejemplo, los bloques de cimentaciones, elementos de contención, obras de drenaje especial, fabricación, construcción y montaje y mantenimiento de puente, aplicación de la filosofía BRIM, el Bridge Information Modeling para proyectos de puente, y bueno, y siempre esto complementado con mucha información adicional, con videoconferencias, etcétera, para que el que ya cursa el máster también tenga un abanico de posibilidades, opciones y otros escenarios diferentes a revisar a lo largo del máster. Entonces, bueno, este es un abreboca de lo que se aborda a lo largo del contenido. Como les digo, descargando el temario podrán revisar cada punto en particular y ya obviamente estamos a su completa disposición para atender cualquier inquietud, cualquier duda de orden técnico en relación a cómo se abordan los tópicos, en relación al manejo de software, el alcance de los proyectos que se entregan, los métodos de evaluación, etcétera. De manera de que puedan poder tener claro sus dudas, sus inquietudes en relación a este programa de formación en particular. ¿Okay? Incluso esta, para ir cerrando ya, esta imagen que consiguen en la web, en la landing del máster de puente, verán que es un puente que actualmente está en construcción en Quito, en Ecuador, y que tanto el autor como la empresa constructora es un profesor de la empresa Adstream, que forma parte también del equipo de profesores del máster internacional en proyecto y construcción de puente. ¿Okay? Entonces, bueno, definitivamente es un gran orgullo
el poder trabajar de la mano de excelentes profesionales en el área de investigación, en el área docente y en el área de proyectos de este tipo de estructuras en particular. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando la sesión y con mucho gusto la atendemos. Bueno, tengo una consulta acá de algunos de los estudiantes del máster que están haciendo algunas consultas particulares. A los estudiantes del máster les vamos a responder ya individualmente dentro del aula virtual, dentro del campus, a lo que serían las dudas particulares. Por acá consulta Pablo Cruz los costos y duración del máster. Conjuntamente conmigo está presente el equipo de seguridad a cargo de facilitarte esa información, Pablo, de manera que a través de tu correo electrónico te harán llegar entonces la información solicitada. No hay ningún problema. ¿Okay? Y todas las modalidades para poder inscribirte en este programa de formación. Bien. Bueno, le respondí también a Miguel Atapuma, que nos consultaba sobre cómo era el proceso de construcción de espectros y de respuesta y diseño dentro del máster. Ya le mostraba algo de esto que hemos estado haciendo en este bloque 4 de esta edición del máster. Vamos a ver. Bueno, hay algunas preguntas para el profesor Secu que luego se las haremos llegar. Y bueno, hay muchas personas que también nos están saludando de diferentes regiones. Bueno, un saludo y un fuerte abrazo para todos. Bueno, señores, si no hay más preguntas, si no hay más consultas, podemos dejar entonces la sesión ya culminada por el día de hoy. Bueno, para mí fue un verdadero placer haber compartido esta sesión con ustedes, haber escuchado la presentación del profesor Secu, el cual le agradecemos enormemente por su participación. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, de igual manera, a través del enlace de Sigurat, a través del contacto de Sigurat, pueden hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas. Y si requieren alguna aclaratoria técnica en particular en relación al máster, con mucho gusto la podremos atender. ¿Está bien? Que tengan una excelente tarde, una excelente semana y bueno, seguimos en contacto y hasta luego. Me olvidaba, recuerden al final de la presentación van a tener disponible una encuesta sobre el seminario para que por favor les agradezco que la puedan responder, donde pueden manifestar sus comentarios, inquietudes, sus preferencias de formación, etcétera, y que a nosotros nos nutre mucho para también seguir mejorando en el ámbito de este tipo de presentaciones. Una vez más, gracias y hasta luego.